tal? Bienvenidas, personas queridas, a este nuevo De lo Claro a lo Oscuro. Hoy para mí es verdaderamente un placer entrevistar a uno de los hombres con más legitimidad. Me atrevo a decir que si hablamos en cuestión de poder, es el poder más poderoso, es el hombre más poderoso que está en el estado de Chihuahua, por lo menos en los próximos 9 años, y tiene otro tanto de años igual. Electo, no por usted ni por mí, sino por todas las facciones, por todas las fracciones y por todos los partidos que ejercen la legislación en este estado. No importa si es de extrema derecha, de centro o de izquierda, él ha sido votado para ejercer este cargo. Es el auditor superior del estado de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, bienvenido. Querida Doani, qué amable con tu presentación, eres muy generosa. Me encantaría que serlo yo, pero yo no te voté. Yo nada más sé que eres un hombre extraordinario, con cualidades que si yo me pongo a leer tu currículum, yo creo que en 6 días no termino. Pero sí me queda muy claro desde el principio, desde que nos conocemos, que es fuera de micrófonos, que en ti hay cualidades que nos hacen sentir muy orgullosas a las personas que te conocemos. El hecho de que te hayan ratificado como auditor es lo mejor que le puede pasar, no a ti, al estado de Chihuahua. Y para prueba, botones. Yo quiero empezar esta entrevista para salir de ese tema y enfocarnos más en ti, en lo que ha pasado en días recientes. Hay que poner a la audiencia en contexto. Ha sido votado por unanimidad, con 31 votos, para que vuelvas a ejercer por 9 años más como auditor superior del estado de Chihuahua. Antes de que tomaras protesta, el exgobernador Javier Corral se explayó en sus redes sociales y tú le contestaste. Todo esto se llevó a los medios de comunicación y quisiera que en tus palabras nos dijeras qué fue lo que pasó. Bueno, después de la votación unánime, el exgobernador, ahora senador sin partido, es una persona que hizo una serie de señalamientos, desde mi punto de vista, infundados, eh, pues descalificando la votación. Entonces, simplemente lo que yo hice fue reaccionar a lo que fue una agresión hacia mi persona por descalificaciones que hizo y a insultos bajo el siguiente marco. Yo creo que todos los servidores públicos debemos y estamos obligados a ser materia de escrutinio público y por lo tanto de crítica. Y eso lo tengo muy claro porque llevo 30 años en el servicio público. Pero lo que uno no puede tolerar es el insulto. Porque incluso hasta en el derecho de petición, de acuerdo con la Constitución mexicana, establece que el derecho de petición, que es la relación que tiene un ciudadano con la autoridad, lo establece como realizable a través de una petición respetuosa. Y bueno, no llevo a ese campo ni siquiera el tema del respeto, simplemente el que no puedes tolerar un insulto. Y en relación con esa descalificación, pues lo único que hice fue en forma personal, porque no utilicé medios oficiales, lo hice exclusivamente en mi, como se dice, en mi muro de Facebook, donde hice notar en primer lugar que pues los hechos estaban hablando por sí mismos, que el descontento quizás del gobernador, del exgobernador Corral se debía a que durante la primera parte de mi gestión de 7 años, nosotros en conjunto con el equipo que me acompaña, pues hemos presentado denuncias administrativas y penales que el día de hoy tienen bajo proceso a por lo menos 4 de sus ex colaboradores directos, tanto algunos en proceso, otros confesos, otros ya con órdenes de aprehensión. Y bueno, pues esto quizás incomodó. Y por otra parte también casos relevantes de corrupción detectados incluso durante su gestión, porque se diría, bueno, es que hasta que se fue el gobernador, entonces sí, el auditor empezó a sacar los casos relevantes. No, se los notificamos, incluso me tocó uno de ellos directamente decirle, hay una irregularidad que hemos localizado en esta área que estaba relacionada con un personaje muy cercano, tanto de manera personal
con él como desde el punto de vista jerárquico, porque está en primer nivel, en primer nivel. Y entonces lo que hicimos ha sido muy transparente y por eso decidí por única vez salir a puntualizar y a clarificar que lo que dice pues no estaba pegado a la realidad, porque otra de las cuestiones que mencionó fue que a la presente administración estatal había una protección por parte de la Auditoría Superior del Estado. Y lo que yo aclaré es simplemente vean los informes de auditoría y se darán cuenta que todos los temas relevantes que han sido señalados en la discusión pública, los hemos auditado y hemos señalado también algunos incumplimientos normativos y están en los informes. Entonces, yo creo que eso fue uno de los temas importantes por los cuales el voto de todos los representantes de los partidos existentes en Chihuahua en el Congreso del Estado fueron en favor de un servidor. O sea, no podemos pensar que la votación fue automática y que no evaluaron el trabajo que estábamos realizando desde un punto de vista técnico, que la auditoría no tuviera una inclinación en favor ni en contra de administraciones emanadas de un partido político. Entonces, ese es el contexto de este, se puede decir, episodio que acaba de pasar. Este episodio que acaba de pasar, mira, yo me veo obligada también a decir que esta entrevista entre tú y yo la deseaba realizar antes de tu ratificación y de la Es elección, porque correcto. yo sabía que ibas a quedar, pero tú fuiste, como siempre, una persona inquebrantable. Me dijiste, yo no puedo dar entrevistas porque técnicamente no quiero faltar a ningún punto de la convocatoria. Entonces yo no voy a utilizar absolutamente ninguna alternativa para promocionar mi persona. Y yo te dije, pero es que casi creo que no va a haber un perfil como el tuyo, dame la entrevista y la guardamos y de ninguna manera. Me dijiste hasta que sea un hecho y hasta que tome protesta y es así. Me Es parece muy correcto. alto el respeto que manejas. Es correcto porque a lo mejor explicándole a tu público, la ratificación se da derivado de un nuevo proceso de convocatoria pública de selección y de un examen de oposición en relación con un grupo de profesionistas que también se inscribieron buscando la posición. Y entonces hay un panel de expertos que designó el Congreso y el Ejecutivo, 9 en total, especialistas en auditoría, en derecho y en control, los cuales nos examinaron y examinaron también nuestros currículums. Entonces, en ese periodo que duró más de 15 días, en la convocatoria y el proceso, me parecía que el yo aprovechar mi posición como auditor superior para ir a entrevistas, pues era tener un privilegio que no tenían los demás. Y por eso preferí primero que pasar el proceso y luego ya si salía beneficiado con el voto de los diputados que se requerían por lo menos 2/3 partes, pues entonces ya acceder a las entrevistas. Esa persona eres tú, Héctor. Esa persona altamente ética, inquebrantable, incorruptible. Y Muchas eso gracias. decirlo cuando llevo tantos años en esto, de alguna figura pública, es prácticamente imposible, porque hay muchas concesiones que se tienen que hacer. Tú, y lo he dicho en varias entrevistas, me lo has confesado, has corrido con hasta amenazas de muerte por tu trabajo. Es muy difícil hacer lo que haces porque no se puede quedar bien con todos. Y siempre, para prueba, este botón que acabamos de hablar, te haces de enemigos por buscar la verdad. Y la verdad no porque sea un concepto, sino la verdad numérica, que es completamente rastreable, comprobable y demás. Y éticamente, ¿qué representa para ti esta ratificación de todos los colores que hay en Chihuahua en el tema partidista electoral que tienes que seguir manteniendo y también qué ha sido lo que más te ha costado trabajo en este compromiso ético que mantienes? Bueno, yo diría primero que en lo que refieres a la función que tengo, que es combatir la corrupción. Bueno, señalar en primer lugar las cosas que se hacen mal en los gobiernos municipales y a nivel estatal de los tres poderes y de los órganos autónomos. ¿Cómo hacerle para ser el portador siempre de malas noticias y que no te conflictúes y que adicionalmente cuando vas a un proceso voten por ti? Dices, bueno, pues a lo mejor la historia es que no hizo nada y que por eso pues ahí lo están dejando otra vez. Pero resulta que pasamos de una historia donde había históricamente pues prácticamente cero observaciones
a las administraciones estatales 10 años seguidos, quizás con una excepción en 2007 hubo 4 observaciones al Poder Ejecutivo, pero fuera de eso, 10 años sin observación alguna. Entonces, el pasar de cero a de repente en promedio 1,400 observaciones a municipios y a los poderes estatales, pues es un mundo de diferencia. Y si le agregas a que tienes que notificar esas observaciones y que a nadie le gusta que le señalen su trabajo, y mucho menos cuando este tiene consecuencias legales. Y creo que la clave ha sido el hacerlo sin agregarle nada personal. Es decir, ya de por sí el trabajo es complicado. Y si tú le agregas algo que está relacionado con una cuestión con la que tú quieres hacer daño a través de las observaciones, entonces me parece que esto se vuelve muy complicado. Esto ha sido la historia un poco del combate a la corrupción en Chihuahua. O sea, que se ha personalizado demasiado y en lugar de fortalecer instituciones, pareciera que son personajes políticos los que combaten la corrupción contra otros personajes políticos, cuando deberían de ser las instituciones, a través de mecanismos institucionales, los que determinen si hubo o no un acto de corrupción en determinada situación. Yo le quité ese ingrediente y eso me permitió, por ejemplo, obtener el voto de diputados que fueron alcaldes y que como alcaldes me tocó observarlos y en algunos casos incluso iniciarles procedimiento y votaron por un servidor. Hay casos específicos. Ahora, ¿qué significa ese voto unánime? Pues un gran compromiso. Un gran compromiso con el Congreso, que es al que le reporto y del cual formo parte, pero más allá de con el Congreso, pues con la población del estado, con los chihuahuenses, que pues esperan que alguien haga algo, no solamente en Chihuahua, en todo el país, que tenga un significado real de resultados concretos de combate a la corrupción, pero concretos no con una intención de posicionar o descalificar a personajes políticos, sino con una intención de mejorar las instituciones y de sancionar a quien está actuando incorrectamente, independientemente de qué posición partidista en el eje político del Estado del país participe. Eso es lo que necesitamos, órganos técnicos que no se metan en la política, que apliquen la ley independientemente de quien se trate. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en la Auditoría Superior del Estado. Como retos personales, ahora sí quiero tocar a Héctor, a la persona, al hombre. ¿Qué era lo que buscabas la primera vez que tomaste protesta hace 7 años como auditor? ¿Y qué ha cambiado, si es que ha cambiado ahora que vas a durar ahí y Dios quiere otros 9 años? Sí, otros 7 años. Otros 7 años, Otros 7 años. perdóname, estoy con los 9 años, es que ya le da. Bueno, yo había hecho una carrera a nivel federal, mm, pues donde habíamos tenido algunos resultados importantes y me tocó concluir con una de las mayores responsabilidades a nivel federal, que es coordinar todas las contralorías del gobierno federal, 220 nada más. Ese fue mi último cargo. En las jerarquías del gobierno federal, el único cargo que no desempeñé fue el de secretario de Estado. O sea, todos los cargos directivos me tocó desempeñarlos y el único que no desempeñé fue el de secretario de Estado. De ahí en más, subsecretario, jefe de unidad, coordinador, director general y director general adjunto. O sea, fui subiendo en el escalafón. Esa experiencia que me tocó tener a nivel federal mm, me llevó a pensar que podía traerla a Chihuahua y hacer algo pues positivo para una institución que traía un desprestigio enorme, enorme, hay que decirlo. Un desprestigio, pues que implicaba simplemente eso, o sea, 10 años consecutivos sin que hubiera resultado alguno, ni la más mínima observación a prácticamente tres administraciones estatales continuas, sin ninguna observación. Entonces, ese fue el gran reto.
Llego a una institución con un ambiente laboral muy complicado, con personal que no creía en la institución, personal que incluso filtraba información para dañar a la institución y con datos duros. Hicimos un examen de clima laboral, un análisis de clima laboral y traíamos entre un 6 y 7, perdón, en la escala de 10 De de ambiente calificación. laboral. Ujú. El último año que hicimos una evaluación ya con un despacho especializado, el más importante a nivel internacional, que es Great Place to Work, que es el que certifica el ambiente laboral de las grandes empresas en México y de las grandes organizaciones, nos aplican 2 años consecutivos y el primer año obtenemos un 88% sobre 100 y este último año un 92% sobre 100. Y el mismo despacho nos informa que muy probablemente seremos la mejor calificación de las instituciones públicas certificadas en todo el país para 2025. Premiación que dan en el 2026, por cierto. Entonces, eso busqué el primer año y lo pusimos en la misión inmediatamente y en la visión de la Auditoría Superior del Estado. En la misión establecimos ser una institución profesional y de prestigio. Ese fue una visión muy concreta y creo que lo hemos logrado. Y luego, para estos próximos 7 años, pues es consolidar esos resultados, pero ver qué áreas de oportunidad tenemos para mejorar los resultados. No se trata de seguir haciendo lo mismo sin identificar algunas áreas que se pueden mejorar. Y ese es el compromiso. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Héctor, pues hasta aquí llegamos con la parte clara del programa. Nos vamos a ir al lado oscuro. En esta parte que es un poco más personal, porque las preguntas así lo indican, yo quisiera saber quién de todas las instituciones del Estado ha sido más difícil auditar. De las instituciones del Estado más complicadas de auditar, por los temas que se manejan, seguridad pública. ¿Se ha negado a darte información? No, no hay ninguna institución que se haya negado a dar información, ninguna, ni a nivel municipal ni a nivel estatal. Y te puedo decir, Doani, que auditorías estatales de homólogos en otros estados sí tienen ese problema. En mi caso, nunca alguien se ha negado a entregarnos información. Dentro de los elementos que califica la auditoría, que revisa la auditoría, ¿cuáles son las fallas más recurrentes? No importa la institución. Mira, muy, muy sencillo. El gran problema de corrupción en México a nivel nacional, estatal y municipal, y prácticamente te podría decir que en el mundo y especialmente en Latinoamérica, son los temas relacionados con contrataciones, es decir, con las compras del gobierno. Las personas en muchas ocasiones piensan que la corrupción está en la ventanilla, en el agente de tránsito. Ahí hay corrupción, pero yo diría es corrupción hormiga que afecta mucho y fastidia mucho al ciudadano. Pero las grandes tajadas de beneficios económicos de servidores públicos, sobre todo en materia de lo que se denomina delitos de cuello blanco, está en los famosos moches de los recursos que se llevan funcionarios públicos cuando adjudican un contrato, cuando hacen una convocatoria dirigida. Y estamos hablando tanto de contrataciones de servicios, de bienes o de obra pública. Existen, tocaste un punto, te digo y te decía ahorita, antes de cambiar de lo claro a lo oscuro, que me tumbaste muchas preguntas con tus respuestas, y esta la fortaleces. Yo te quiero preguntar sobre el tema de corrupción sofisticada. ¿Cómo la describirías y están ustedes preparados para identificarla? ¿La hace? Sí, y te doy casos concretos. Mira, me viene a la mente cuando fui Contralor General del Seguro Social, hubo una convocatoria para un servicio de construcción de software, de servicio de software, de una gran empresa, una empresa pues muy, muy grande que ganó el contrato y esta empresa era una empresa hindú. Entonces, en el contrato y en las bases de licitación se establecía que el servicio se iba a pagar por horas
de servicio. Es decir, tantas horas ocupadas por la empresa y por el prestador, perdón, por el contratante del servicio, que es el Seguro Social, y entonces pues se multiplicaba por lo que había ofrecido en la cantidad de costo de la hora la empresa. Y estaba muy sencillo, pues si eran $50 la hora, pues si eran 10 horas, pues eran $500 el costo. Pero de repente le pusieron ahí una cláusula donde le pusieron que era hora esfuerzo. Ah, Y caray. le pusieron una fórmula donde cada proyecto, cada hora implicaba una hora esfuerzo y por lo tanto una hora podía significar 5 horas de las que establecían en el contrato. Entonces, pues a nosotros la fórmula se nos hizo completamente extraña de decir, esta fórmula la incluyeron en el contrato y no en las bases de licitación, de tal forma que los que participaron en la licitación, si hubieran sabido que esa fórmula iba a ser incluida, pues hubieran cotizado de forma distinta y hubiera sido quizás el resultado distinto. Era un contrato nada más y nada menos de $1,000,000,000. ¿Sí? Y entonces nosotros descubrimos la forma El en la truco. cual el truco, a Exacto. través del cual estaban beneficiando a la empresa, y entonces en todo el Seguro Social ofrecían que todos podían solicitar servicios a la empresa porque lo que era importante pues era que la empresa trabajara y que facturara. Ese es uno de los casos. El otro, también muy interesante que platiqué en la entrevista para ahora en el concurso para la ratificación, es el de Melate. Es el de Ah, que hasta pronósticos serie tiene, deportivos. claro. Sí, serie, y ha tenido varios, entiendo, películas y Sí, película, documentales y libro y todo. todo, sí, claro. Mira, ahí fue muy interesante porque en primer lugar, yo ya era coordinador general de órganos de vigilancia y control. Y entonces había, como te dije hace un momento, 220 contralores que me tocaba coordinar de todos los sectores del gobierno federal. No había una institución del gobierno federal que no tuviera un contralor y que dependiera de un servidor. Pues Pronósticos tenía su propio contralor, un chihuahuense de nombre Carlo Alarcón, y a él le denuncian el fraude, el propio Pronósticos Deportivos. Entonces va a mi oficina y me platica de lo que le acaban de denunciar y le digo, tienes un gran tema, tienes un gran asunto. Y entonces conformamos un equipo que él mismo me pidió y de técnicos, auditores y abogados. Entre los abogados decidimos incluir al actual presidente del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial, Francisco Acosta, el doctor Francisco Acosta, Paco Acosta. Que no es nada tuyo, además. No es en lo absoluto, no es pariente mío. Entonces, y un joven de apellido Piña, que este joven lo que hizo fue revisar una y otra vez el video del sorteo. Y este joven detecta lo que nadie había detectado, que es que el cintillo en el cual el sorteo se mostraba ante las cámaras, el cintillo no correspondía a la imagen de la edecán que estaba cantando, así se dice, los números ganadores. Y entonces empiezan a identificar que el sorteo se grabó realmente 30 minutos antes de que saliera al aire. Y entonces esos 30 minutos fueron aprovechados para ver qué números iban a ganar, salir a comprarlos y llevarse 160 millones de pesos del sorteo de forma ilegal. Y entonces se detectaron ahí varias cosas. El video, el cintillo que estaba sobrepuesto, se detecta que el edecán no coincidía la voz con los números y se identifica también que la interventora de la Secretaría de Gobernación no había visto directamente los números, porque como era una persona adulta mayor y con muletas, no, perdón, no, con silla de ruedas, en la serie sale con, Con con- con muletas. muletas, Ajá. pero en la vida real era Era silla con de silla de ruedas. ruedas. Ujú. Entonces lo que hicieron fue ponerle una pantalla para que ella viera lo que estábamos viendo todos como público. Entonces no hizo su trabajo y no vio realmente las pelotitas que traían los números, y todo esto trajo como consecuencia que el grupo de funcionarios de pronósticos pues hicieran este gran fraude
que te digo, la mecánica fue detectada por un grupo de chihuahuenses que estábamos en la Ciudad de México y el proceso legal también fue llevado por ese grupo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados? Pues hemos detectado cosas con mayor trascendencia, incluso que los que se pueden dar a nivel estatal. Y hay que cobrar regalías por eso, Héctor. Pero bueno, vamos en el tema brevemente antes de irme a algo más personal para la última recta de esta entrevista. Y quisiera yo saber, ¿qué auditoría te ha representado mayor frustración? O, y en el caso de que sea la misma, te ha generado más resistencia en el tema político. Esa la tengo en la mente Va, perfectamente déjala clara. salir. En la Secretaría de Hacienda, en el quinquenio anterior, contratan un software. El software siempre es un tema Muy que se presta simpático, claro. mucho a contratos irregulares. No siempre, pero es muy proclive a eso. Porque como es algo Intangible. intangible Ajá. y de alta especialidad, es muy difícil de probarlo. Entonces, contratan un nuevo sistema recaudatorio. El sistema electrónico que utilizan en las recaudaciones de renta cuando uno va y paga sus impuestos estatales, porque el anterior ya tenía mucho tiempo. Entonces, contratan y pagan algo así como 15 millones de pesos por el nuevo sistema. Pues resulta que cuando echan a andar el nuevo sistema, se cae y no funciona. Y entonces tienen que volver a contratar a la misma empresa para que supuestamente lo perfeccione, pero le pagan otros 16 millones de pesos. Lo pagan entonces 2 veces y el sistema no funciona. Y entonces nosotros armamos un caso muy, muy interesante porque estábamos demostrando que la Secretaría pagó 2 veces un sistema y hubo frustraciones. Primero, porque era cuando fue el primer año donde todavía el Congreso tenía que confirmar nuestras observaciones. Ok. Y entonces nos permitieron solamente denunciar por la vía administrativa. Y segundo, cuando armamos el asunto, no convencimos a los magistrados de la irregularidad. Era tan técnico el tema que los peritos confundieron, y lo puedo decir así, a los abogados y terminaron diciendo pues que no había plena eh, Comprobación. comprobación Ujú. de que realmente se tratara de dos sistemas o de dos contrataciones para lo mismo y que no estaba identificado si realmente no lo habían querido usar o no funcionaba. Y, una cuestión absurda, porque si los recaudadores tienen un nuevo sistema y ellos mismos decían que no funcionaba, pues era porque no funcionaba. Aparte, quien había denunciado el hecho de que no estaba en operatividad eran los propios funcionarios internos de la Secretaría de Hacienda. Ese es un caso complicado porque hubo muchos intereses para que no concluyera la información, para que no concluyera la auditoría como concluyó, pero afortunadamente sacamos la información, pero no solamente eso, la frustración que no pudimos sancionar a los responsables. Esa fue una gran frustración porque le dedicamos mucho esfuerzo, mucha inteligencia, tanto de contadores, de informáticos como de abogados, y lamentablemente no logramos convencer al tribunal. ¿Y eso se puede volver a revisar? ¿Lo puedes volver a abrir? ¿Lo puedes volver a investigar? Lo impugnamos, lo volvieron a revisar y pues como estábamos en un sistema donde prácticamente los que revisaban, ante quienes impugnaban volvían a resolver, pues entonces no cambiaron de opinión. Entonces nosotros hicimos hasta lo imposible, pero eso no significa que no sea un asunto que yo explique cada vez que hay oportunidad, porque estoy convencido de que hubo ahí una irregularidad que le costó a los chihuahuenses poco más de 30 millones de pesos tirados a la basura porque al día de hoy, Doani, el sistema no funciona. No están tirados a la basura, Héctor. Están en el bolsillo de alguien y seguramente en la campaña política Bueno, de alguien. En ese punto quiero preguntarte otro tema que es importante, que tiene que ver con la verdadera autonomía hoy que está de moda, que en unos minutos ratifican a quien vaya a ser la próxima fiscal del gobierno federal. Y esa es la pregunta, ¿realmente tu auditoría es autónoma? ¿Tienes el presupuesto que realmente necesitas para operar?
o el que paga manda? Eh, También esa pregunta me la hicieron en el Pues te examen. juro que no me Se me pasaron hace que nada, tú se ¿eh? las pasaste Te a los prometo que no. jurados. Qué bueno que no sigo yo porque te hubiera ido, bueno, Este, mira, Dani, el presupuesto de la Auditoría Superior, tal y como lo hemos presentado, ya me ha tocado presentarlo 7 veces, ha sido aprobado por unanimidad, tal y como lo he presentado, por unanimidad de los diputados. Los diputados siempre han sido muy generosos conmigo. Me han tocado 4 legislaturas, ¿sí? 4 legislaturas. Las 4 han aprobado tal y como les hemos presentado el presupuesto. Entonces, autonomía presupuestal sí tenemos. Pero luego la pregunta que me haces es, ¿eso no te hace estar cooptado por los que te están pagando? Pues te contesto también con otro caso. Recuerda que en el Congreso hubo un fraude de 15 millones de pesos en el cual hubo transferencias de recursos del Congreso a cuentas privadas. Un caso muy lamentable porque incluso hasta hubo un homicidio en esa historia. Entonces, ese caso lo documenta la Auditoría Superior del Estado, lo lleva a tribunales tanto administrativos como penales. Y fue el ejemplo claro de que aunque nos dan el presupuesto, eso no significa que nos tienen sujetos a que no los auditamos correctamente. Y déjame decirte que los servidores públicos señalados y procesados, pues eran personas cercanas en el sentido de que eran administradores, los más altos administradores del Congreso que yo conocía personalmente. Eso tampoco fue un impedimento para que, con toda disculpa, pero yo tenía que hacer mi trabajo. Y creo que lo entendieron porque por lo menos no hubo nunca ningún reclamo de carácter personal. Ellos se defendieron en tribunales y pues es el más claro ejemplo de que hemos hecho también revisiones aún de quien, entre comillas, dependemos presupuestalmente, que es el Congreso del Estado. ¿Ha tenido repercusiones todo este ejercicio que has hecho como auditor superior del estado de Chihuahua en tu salud mental? ¿Cuál ha sido el momento más oscuro que pudieras calificar que a lo mejor te impactó de esa manera? El, Uno de ellos es el que acaba de pasar. El que acaba de pasar porque en 30 años nadie me había señalado ni nadie me había insultado. Entonces, por eso me hizo salir de esa forma. Eh, yo puedo discutir y cuando veo artículos que critican nuestro trabajo, yo digo, pues tienen derecho a criticarlo y algunas veces digo, eh, puede que tengan razón aquí. Voy a revisar hasta dónde pueden tener razón. Pero cuando tú lees una columna o lees un artículo donde te hacen descalificativos personales, ¿cómo te defiendes de eso? ¿Cómo te defiendes de eso? Entonces, esas situaciones como la que acabo de pasar han sido desagradables y para mucha gente dice, pues déjalo pasar, es una situación que los políticos están acostumbrados a hacerla. Pues sí, nada más que yo no soy político, yo soy técnico. Y como técnico, te pregunto si cuando eras estudiante te imaginabas llegar hasta donde estás hoy y si pudieras ser quien está aquí enfrente de ti, ese joven que está empezando a estudiar, ¿qué le dirías? Yo siempre me vi en el servicio público, siempre. Me vi en el gobierno federal y cuando en el año 2000 hay cambio de gobierno, yo me metí a la página de la Secretaría de la Función Pública y Anticorrupción y yo dije, yo quiero trabajar ahí. Y todo sucedió. Entonces, curiosamente, yo sí visualicé lo que estoy haciendo actualmente. ¿Cuáles características personales crees que son las que te han mantenido firme, a pesar de los pesares, en lo que ahora haces? No quiero utilizar expresiones demagógicas. Quiero ser más directo. Am, Ser transparente, ser discreto con la información que manejamos. Manejamos mucha información que es un tesoro para los medios de comunicación.
Nunca ha habido una filtración en 7 años. En 7 años no ha habido una filtración de la Auditoría Superior del Estado. Saber que estoy haciendo lo correcto y sabes que hay algo que reflexiono mucho cuando veo que detectamos que un servidor público hizo algo para quedarse con dinero, pues de una mordida, por así decirlo, de un contrato o indebidamente el presupuesto. Yo lo que reflexiono es cómo verán, cómo tendrán la posibilidad de ver a su familia, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, cómo podrán disfrutar un vehículo que compran con ese dinero, cómo podrán viajar con su familia y disfrutar esos viajes, cómo podrán ir a un restaurante lujoso y pagar con ese dinero que se robaron y no sentirse mal. Esa es una parte que yo no entiendo y, y no solamente no la entiendo, veo mi función como la función de alguien que está cumpliendo con las expectativas del ciudadano que está ahí en su casa y que dice que no hay nadie que haga algo alguien debe haber en el gobierno que se dedique a esto. Yo trato de levantar la mano y decir, nosotros somos unos de esos que deberían de estar detectando estas cuestiones. Y siempre tengo eso en la mente, de que cada vez que detectamos algo irregular, estoy cumpliendo con esa expectativa de las personas que esperan más de sus gobiernos. Cada vez que he concluido, hay quien me quiere descalificar porque dice, oye, pero es que estuvo en Pemex y en Pemex hay mucha corrupción. Y estuvo en tal parte y ahí hay mucha corrupción. Yo cada vez que concluyo una tarea, que concluí una tarea en cargos de combate a la corrupción, yo siempre me quedo con la idea de, aunque tuvimos casos muy importantes, le quitamos un pelito a un gato. O sea, fue muy poco lo que contribuimos. Pero luego reflexiono de que si cada uno hiciera su trabajo de forma correcta, este país sería distinto. Y la satisfacción de por lo menos lo que me tocó a mí hacer, puse todo el esfuerzo de hacerlo y se obtuvieron resultados importantes. Cambié la institución o el gobierno, pues también sería ingenuo pensar que una sola persona lo puede hacer. Pero por ti no debe quedar. Y ese es un compromiso que me hago yo permanentemente y en el que tengo fijada mi mente para los próximos años y lo he venido haciendo durante estos 30 que tengo en el gobierno. Pues las personas que te conocemos, y siempre te lo he dicho, eres una inspiración. Si hay estudiantes en este momento que te ven y dicen, opino, pienso exactamente igual. A mí me encanta ponerme las patadas con Sansón para hacer ese granito de diferencia en la arena del mar de esta realidad mexicana. ¿Qué les dices? Pues mira, eres muy generosa nuevamente con tus palabras, pero otra vez, me gusta contestar con datos específicos. Cuando llego a la auditoría, lo que hago es decirle a la Facultad de Derecho, pedirle a la Facultad de Derecho que me mande a sus egresados mejor calificados, a los mejores calificados de esa generación. Me mandaron 12 de los más altos promedios que querían obviamente trabajar e incorporarse al gobierno. Los incluimos y lo que yo platiqué la primera vez que me reuní con ellos, les dije, ustedes no vienen aquí a aprender las prácticas de los que ya estamos aquí. Yo quiero que con su mente sana, libre, nueva, ustedes vengan a inspirarnos a nosotros y que vean que sí podemos en conjunto hacer las cosas. Y no sabes el gusto que me da que esos muchachos, ayer, por ejemplo, fue a mi oficina una de ellas, una de estas abogadas, a decirme lo orgullosa que se sentía de trabajar en la Auditoría Superior del Estado y de lo inspirado que se sentía de poder contribuir pues con este resultado que implica una ratificación al reconocimiento del trabajo de un conjunto de servidores públicos que estamos en la Auditoría Superior del Estado. Esa es la satisfacción más grande. Y entonces, claro que le diría a la gente joven, no permitan que el país siga igual desde un punto de vista de permitir que veamos casos injustos, casos de robo presupuestal, casos de ilícitos.
de quienes deberían de estar gobernando correctamente. Me estoy refiriendo a todos los niveles, no estoy haciendo referencia a ningún gobierno en específico. Y a muchos años de administraciones que lamentablemente en este país no han cambiado. O sea, ya hemos tenido tres decisiones en las cuales nos han gobernado tres partidos políticos distintos. Y el ciudadano común y corriente, el ciudadano, pues, por decirlo más correctamente, creo que en el fondo no ve una diferencia absoluta entre una forma y otra. Si le preguntas a un político de cada uno de esos partidos, te va a decir que sí, pero vamos a dejar eso a un lado. Vamos a preguntarle al ciudadano y yo creo que le hemos quedado mucho a deber. Y el cumplir con esa expectativa es lo que nos tiene que tener concentrados para hacerlo mucho mejor de lo que hasta ahora. Ahora decimos, es que así somos los latinoamericanos. No es cierto. Hay casos emblemáticos donde han podido controlar la corrupción de forma ejemplar en comparación con nuestros países pares, los latinoamericanos, y que son Chile y Uruguay. Esos dos países están entre los mejor rankeados a nivel internacional de transparencia, de transparencia internacional, el índice que se hace año con año. ¿Qué hicieron ellos para lograr salir de ese grupo de gobiernos, de malos gobiernos latinoamericanos? ¿Qué hicieron? Vamos a voltear a ver qué hicieron en esta materia de ausencia de tanta corrupción en un gobierno. En lo personal, Héctor, y con esto termino la entrevista, salvo lo que quieras agregar, ¿qué te debes a ti mismo? Por ser el superhéroe, por ponerte esta capa de la justicia, de auditar a las instituciones del Estado, ¿qué ha pasado con el hombre? Me voy más lejos, con el niño que hay dentro de ti. ¿Qué te debes? Mira, Duani, estoy leyendo un libro actualmente que se llama Riquezas 360, que habla acerca de esto precisamente, y estoy en ese proceso. Estoy en una parte donde hace una reflexión de 5 porqués que te debes de hacer de cuando estás haciendo algo, el para qué estoy haciendo esto. Estoy en ese proceso de analizar cuál es el fin último de haber buscado, por ejemplo, nuevamente otros 7 años al frente de la auditoría y voy a encontrar el fin último y en ese proceso estoy para poderme responder a mí mismo qué es a dónde quiero llegar. Y pues yo creo que tengo idea de a dónde, pero necesito desentrañar todavía más, con mayor profundidad. Y curiosamente eso que me preguntas, lo estoy leyendo en este momento. Riqueza 360. Pues total, te prometo que yo, mira, Van a pensar que nos pusimos de nos acuerdo. pusimos de acuerdo, los legisladores le quieren jugar al periodista, señores, hagan lo suyo, y no sabía que estabas leyendo. Lo que tienes en tu buró de noche es muy lo que tenemos que resolver, generalmente cuando nos vamos a dormir, y es el mayor encuentro con nosotros mismos. Salvo los que tomamos pastillas para dormir, pero eso no es el tema. Mira, Héctor, te quiero agradecer esta entrevista y quiero decirte que no es que yo sea generosa con lo que te digo, es que gracias a que existen personas como tú, las personas como yo, sabemos que estamos haciendo lo correcto también, quitándole pelos a los gatos desde nuestra trinchera. Muchísimas gracias por esta entrevista, Al audiencia. contrario, Duani, muy, muy amable por el espacio. Felicitaciones. Gracias. Soy Duani Domínguez Ortiz. Esto fue De lo Claro al Oscuro. Si todo nos sale muy bien, que así será. Nos escuchamos en el próximo.